Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que entra a la clase, las personas también que lo ven en diferido, que lo ven por YouTube. Siempre anuncio y siempre digo que si usted quiere pertenecer a la clase, simplemente en el link de la descripción del video, usted le da un clic donde dice seminario y usted entra, se inscribe, simplemente entra y cuando yo mande el link, usted toma la clase. Ya mandé la nota del estudio en el grupo de WhatsApp. Lo de YouTube, también en el link de la descripción, tienen la nota del estudio, te la descarga. Siempre digo, la nota del estudio es más importante que el mismo video porque ahí usted tiene la referencia de todo y ahí usted tiene todo sistematizado. Usted lo puede leer, releer y repasar porque yo también me puedo equivocar. Y así usted filtra mejor que ver simplemente el video. Esta es la última clase de bibliología. Hay más cosas que se pueden dar de bibliología, como el tema de la, el tema central y unificador de la Biblia, se puede dar, que algunos creen que es la salvación del hombre, otros creemos que es el reino de Dios, porque eso es lo que vemos desde el inicio hasta el final. Pero bueno, eh, y así sucesivamente. Se pueden tratar algunos temas, pero quise terminarlo dándole una síntesis sobre los apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hasta ver hasta dónde me dé el tiempo para hacer una síntesis de cada uno y así podamos culminar, porque es importante que por lo menos conozcamos eh, por lo menos lo mínimo de cada libro apócrifo del Antiguo y Nuevo Testamento. Aclaro que no le voy a poder cubrir todos los libros porque hay muchísimos. Usted se estudia la literatura del periodo intertestamentario, usted se va a dar cuenta que son bastantes. Lo primero lo primero que tenemos que saber es la definición de la palabra apócrifo. Esta palabra significa escondido, misterioso y secreto. Procede del verbo apokritein, que significa ocultar. Y en ese sentido se utilizaba para designar lo que no se leía públicamente. En el griego clásico y helenístico, el término apócrifos se refería a lo que pertenecía escondido, lo que permanecía escondido o se mantenía en secreto. La historia de este vocablo ostenta una evolución interesante, ya que el origen del significado y acepciones contrapuestas. En el sentido propio, significa secreto y designaba un principio en un principio a ciertos libros judíos y cristianos gnósticos que contenían enseñanzas ocultas demasiado sagradas para ser divulgadas o dadas a conocer a lo profano. En el siglo IV, el libro de Esdras se hace eco de una leyenda según la cual Dios otorgó al escriba y sacerdote Esdras una inspiración especial que le permitió dictar en 40 días 94 libros, de los cuales 24 habían de ser dados a conocer de inmediato. Es decir, los libros del canon hebreo, que el que estuvo en la segunda clase que di de bibliología, sabe que el canon hebreo tiene 24 libros y no es que el de nosotros tiene más libros, sino que el de nosotros separa libros. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónica, primero y segundo de Reyes, Esdras y Nehemías. Son libros que todos van juntos, o sea que van juntos y nosotros lo que hacemos es que los separamos. Como también Hechos y Lucas era una sola obra y luego se separó. El que tuvo en la tercera clase también escuchó esa explicación. Me disculpan un poquito porque estoy bastante afectado de salud, pero estamos aquí. Entonces, los otros 70 restantes debían ser confiados a los sabios. Esdras entre ellos, evidentemente. De esos 60 los apocalipsis compuestos, según se pretendía por Enoch, Moisés y los patriarcas, habrían de permanecer escondidos desde la época en que se habían redactado hasta el fin de los tiempos. Eso lo enseña el cuarto libro de Esdras, capítulo 16, versículo 45 al 48. El gnosticismo, por su parte, siguiendo las tradiciones esotéricas de los cultos misteriosos de la época, designaban este término propio de los escritos sagrados que entendían vetados por lo profano.
Solo los iniciados podían leerlo y conocer su secreto. Se le atribuían enseñanza tan profunda que debían permanecer ocultos para la mayoría. A los no iniciados se le aplicaba la ley del arcano, así era que se llamaba, que la iglesia primitiva mantuvo durante siglos, según la cual ningún profano podía acceder a la literatura de los maestros. De ahí que originalmente el término apócrifo fuera un título de honor entre los gnósticos. Sepa que usted vea cómo esa palabra ha ido evolucionando. El cristianismo primitivo, en su lucha contra las herejías, y la gnosis, que era por antonomasia, aplicó el término apócrifo a todo escrito de origen desconocido y contenido esotérico, pero que en ocasiones pretendían haber salido de la pluma de los apóstoles o del personaje del Nuevo Testamento vinculado directamente con Jesús. Así es como esta palabra tomó el nuevo sentido de falsificado. O sea, los cristianos comenzaron a utilizar el término apócrifo ya de otra forma para designar los libros que realmente eran falsos. Usted lo va a ver cuando analicemos alguno, el Apocalipsis de Pedro, el Hechos de Pedro, tal carta de Pablo, que realmente no pertenecían a dicho autor, pero se le atribuía. En el transcurso del siglo XVI, adquirió un tercer significado cuando la Reforma aplicó a todos los escritos extracanónicos del Antiguo Testamento, es decir, la pequeña colección de libros que se encuentran en la Biblia Vulgata Latina y que los católicos llamaron deuterocanónico, es decir, otro canon. En este último caso, apócrifo no significa necesariamente herético ni falso, simplemente no inspirado. Se fijan cómo la palabra conforme el tiempo va teniendo una evolución. Importante eso también para cuando usted lea la Biblia, no se crea que una misma palabra en toda la Biblia significa lo mismo. Seol, tumba. Seol, lugar de los muertos. Seol, el infierno. Bueno, la palabra infierno se sabe que fue en el siglo XIV. Para que no me pregunten eso. No existe en la Biblia. Lo que se hace es que esa palabra se introdujo, pero esa palabra, Seol, se utiliza también para infierno. La palabra Hades es la misma palabra, pero en griego, que se translitera, es la palabra Seol transliterada como Hades en griego. ¿Fue que le metieron mitología a la Biblia? No, señor. Lo que pasa es que el equivalente en hebreo, en griego, la palabra Seol en hebreo es Hades. Como el término Mesías en griego es Cristo. No se vuelvan locos. O sea, en el Nuevo Testamento no hay que decirle a Jesús Mesías, sino Cristo. ¿Por qué? Porque yo hablo griego. Yo no tengo que aprenderme la palabra en hebreo para decírsela. Yo lo que tengo que saber es el equivalente en el idioma en el que yo hablo. Porque el mensaje siempre tiene que ser entendido. O sea, no se me compliquen con eso. Pero bueno, aquí le di una pequeña síntesis para no desarrollar demasiado la evolución de la palabra y vamos a los apócrifos del Antiguo Testamento. Vuelo muchas partes, el escrito le va a ayudar mucho más, aclaro, porque es muy difícil que le pueda dar todo lo que tengo aquí, toda la síntesis que tengo aquí, entonces el escrito le va a ayudar bastante. Son 18 páginas, mayormente yo doy 9, 6 lo relleno con algunas informaciones extras que se vayan dando en el camino y le soporto preguntas. Entonces, para poder como jugar un poquito con el tiempo, vamos a ir acelerando. Los apócrifos del Antiguo Testamento vieron la luz entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Usted escuchó, ¿verdad? Siglo II antes de Cristo y siglo I después de Cristo, que fue en el periodo intertestamentario. La mayoría, el 95% de los libros apócrifos son libros que se escribieron en el periodo intertestamentario, que se desarrolló mucho término escatológico también y otros demás. El libro de Enoch no está en el canon, no lo escribió Enoch, no lo escribió Enoch. Tal libro no está en el canon, no lo escribió ese autor, señor. Y se escribieron chorrocientos años después. ¿Me vas a decir tú a mí que los judíos del periodo intertestamentario sabían
la profecía que Dios le había dado a Enoch, si es que profetizó. No, pero Judas lo utiliza. Sí, pero ya se ha demostrado aquí, en estudios posteriores, anteriores, de que el hecho de que se tome una cita extrabíblica para una información de algo, no quiere decir directamente que el escrito se hace inspirado, porque de ser así, Pablo validó muchísimo escrito entonces de poetas y de profetas griegos que él lo utilizó como una referencia para poder predicarle a los filósofos. Entonces, cuando usted ve el criterio del canon y por qué tenían que ser aceptados, es evidente que ninguno de esos escritos, escritos en el periodo intertestamentario, podía ser considerado como inspirado, porque ya ni siquiera en ese tiempo habían profetas. Por eso se le llama 400 años de silencio, que realmente no son de silencio, porque se escribió mucho, se desarrolló todo el Nuevo Testamento como la base del Nuevo Testamento en eso, y sobre eso ya es que cae Jesús y los demás. Los fariseos no están en el Antiguo Testamento, nadie vio un fariseo en el Antiguo Testamento. ¿De dónde vienen? Vienen de los Hasidín. ¿De dónde vienen los Hasidín? Vienen de Esdras. ¿Entiendes? Ya empiezan a salir los rabinos después de Esdras. Ok. Entonces, toda la literatura trató de responder a las interrogantes que los judíos se planteaban en aquellos momentos de crisis de política de Israel, que culminó con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Sus autores le atribuyeron a personajes destacados de periodos recónditos de la historia de Israel, patriarcas, profetas y demás, con el fin de ganar prestigio para sus escritos y también para salvaguardarse a sí mismo. Aunque el elemento apocalíptico está presente en toda ella, la podemos clasificar de la siguiente forma, de lo más destacado. Cuando usted empiece a ver imágenes que yo le voy a empezar a mostrar, que usted vea que dice uno, dos, tres, y luego entonces caiga y usted vea nuevamente uno, dos, tres, es porque pasamos de faceta, que es para no para no añadir tanta información. Están los narrativos, están los testamentarios, están los cánticos y oraciones y están los apocalípticos del Antiguo Testamento. Entonces, ahora vamos a comenzar con los del Antiguo Testamento. Vamos a tratar con alguno de ellos. Vamos aquí. Ok. Espero que todos puedan verlo ahí, ¿eh? El primero, yo creo que ahí todo lo ven ya. Creo. Bien. Amén. Sí. El primero de ellos es el libro de los jubileos, también llamado el pequeño Génesis. En griego es letopogenesis o talepta, los detalles. Ya que se trata de un Génesis detallado, se le denomina también Apocalipsis de Moisés. En el escrito de Damasco se le describe como el libro de la división de los tiempos según jubileos y sus semanas. Narra la historia desde la creación del mundo hasta la legislación del Sinaí, es decir, desde Génesis 1 hasta Éxodo 19. Narra detalles que no están dentro de la narrativa, sino que se añaden. Hay historia de Abraham, cosas, por ejemplo, que la Biblia no dice de Abraham, ellos lo expanden en ese tiempo. ¿Qué información ellos tenían? Ninguna. Son interpretaciones, son comentarios, son añadidos que ellos hacen conforme a conjeturas que se hacían en aquel tiempo conforme a los escritos, equivalente a lo que hoy en día, si usted le diera la potestad a cierto grupo de cristianos, introducirían un sinnúmero de conceptos que no están en la Biblia. Bien, entonces está dividida en periodo de 7 veces 7 semanas de año, o sea, 49 años. Es decir, jubileos, procedimiento que ha dado su nombre al escrito. El conjunto comprende de 49 jubileos, o sea, un jubileo de jubileos. Según el relato, un ángel lee a Moisés en el Sinaí, por orden de Dios, los acontecimientos grabados en las tablillas del cielo y el legislador hebreo los pone por escrito. La narración se apoya en las Sagradas Escrituras, pero libremente a modo de Agadá.
que esos son términos que tenemos que estudiarlo, Halakha y Agadá, que eran línea interpretativa de los tiempos judíos, no cábala, Halakha y Agadá. Pero lo vamos a estudiar en su momento, no cábala. Con adiciones y cambios según el interés del autor, se hace hincapié en una más rigurosa observancia de la ley con sus fiestas y sus costumbres judías que habrían estado en vigor ya desde el tiempo de la historia. Tal vez es el fin que se propone el autor, remontar hasta los orígenes de las observancias judaicas y relacionarla con la época patriarcal. El libro utiliza un calendario especial ordenado según el año solar, todo ello, así como la implicación de la ley y el esfuerzo por aislar a Israel de todo lo impuro. Sitúa el libro acerca de sitúa el libro cerca de la comunidad de Qumran. Ustedes saben, el Génesis se da cuenta de que cómo se desarrolla el pueblo judío es algo totalmente polémico, porque es un pueblo ultranacionalista, pero sin embargo vinieron de paganos. Abraham era un pagano que adoraba al dios Sol y a la diosa Luna, lo dice Josué 24. Entonces hay elementos que son contraproducentes con la idea judía y por eso son libros, incluso, eso le da más validez, porque eso es lo que se llama el criterio de la vergüenza. Si yo me voy a inventar la historia de mi país, como rayo, yo me voy a poner que el padre de nosotros fue un tipo que adoraba dioses paganos, que luego yo voy a escribir más adelante que no se puede adorar a esos dioses. ¿Cómo yo me voy a poner a escribir que uno de nuestros padres era un tipo engañador, manipulador como fue Jacob? Si yo más adelante voy a estar escribiendo en prohibición de eso. Y además de eso, de que Éxodo es muy probable que se haya escrito primero que Génesis. Aunque de Génesis ya habían fragmentos que ellos utilizaron más adelante, que vamos a tratar eso cuando tratemos el Pentateuco, para que ustedes sepan. Pero en Génesis es evidente que hay fragmentos de cosas que Moisés no tuvo acceso a eso y lo que toma es escrito de su tiempo y le da la validación y lo que hace es que desarrolla la otra historia que el pueblo tiene, como el libro de que usted ve que lo dice, el libro de la generación de Adán. Moisés no escribió eso. Eso ya era un libro genealógico de lo que ellos tenían para preservar su etnicidad, para saber la familia, luego la línea de Noé hizo lo mismo, luego la línea de cuando vemos en Génesis 10 también se hace lo mismo y demás. Ellos tenían como esos documentos, esos fragmentos. Cuando leemos el libro de la batalla de Jehová, el libro de Hazel, el libro esto, eran libros que habían en aquel tiempo de acontecimientos importantes y ya lo que se hace es que se estructura dentro de la historia de Israel y se añade. Pero ok, para no, yo me entiendo mucho, hablo demasiado. Ok, se hace hincapié en una más rigurosa observancia de la ley. Ok, ya pasé todo eso. Originariamente debió componerse en Palestina durante la segunda mitad del siglo segundo, en hebreo. Solo se ha conservado entero en la traducción etiópica, basada en una versión griega. Buena parte de él existe también en una traducción latina. A todo ello, hemos de añadir ciertas citas griegas y siríacas, así como vacíos, fragmentos del texto original hebreo hallados en Qumran. Su redacción apunta a los círculos Hasidín, precunrático, en paralelos con Daniel 10:12 y primer libro de Enoch, capítulo 73, perdón, versículo 83, 73 y 82 y demás. El tercer libro de Esdras es un relato paralelo del libro canónico de Esdras que aparece en la versión de los 70, dígase, en la Septuaginta, y que es designado también con el nombre de Esdras griego. El nombre del tercer libro de Esdras procede de la Vulgata, que enumera los libros canónicos de Esdras y Nehemías como 1 y 2 de Esdras. Relata parte de la historia del templo de Jerusalén, así como su destrucción y su lenta restauración, y además el entorno y la actividad de Esdras. Hallamos en él
una especie de compilación de los libros canónicos. Segundo de Crónicas, 35. Esdras y Nehemías, 7 del 12 al 8, y el capítulo 13, principalmente, pero contienen también bastante material propio. Es decir, el capítulo 3, versículo 1 al 5 sobre sobre su apuesta de tres guardianes en la corte de Darío, a consecuencia de la cual este permitió a Zorobabel, uno de ellos, regresar a Judea y construir el templo de Jerusalén. El libro fue redactado sin duda en griego durante la segunda mitad del siglo segundo. Autores como Cipriano, Basilio y Agustín lo consideraron canónico y así lo citaron. Por el contrario, Orígenes, Anastasio, Cirilo de Jerusalén, Epifanio y Jerónimo no lo reconocieron. Bien. Tercer libro de Macabeo. Paréntesis. Hago una pequeña disculpa aquí, que no añadí primer libro y segundo libro de Macabeo. Eso va a tener un análisis posterior cuando tratemos todo el Antiguo Testamento, que voy a incluir cierto apócrifo, porque no todo lo que aparecen aquí están en la versión de la Iglesia Católica. Sí aparecen en la versión eh, de etíope. Ahí sí hay más libros incluso de lo que tiene la Iglesia Católica. Y añaden muchísimo más de lo que tiene la Iglesia Católica. Es el canon más grande de todo. Tercer libro de Macabeo. No se corresponde con su título. No contiene nada acerca de los macabeos. Narra el intento del rey egipcio Ptolomeo IV Filópator de entrar al templo, en el templo de Jerusalén tras su triunfo sobre el rey sirio Antíoco III, y la forma en que Dios se lo impidió, a consecuencia de lo cual persigue a los judíos de Alejandría que fueron salvados milagrosamente. Al final, Ptolomeo, bajo la impresión que se le produce la intervención divina, se convierte en protector de los judíos. El librito, escrito en griego, apareció seguramente a finales del siglo I antes de Cristo. ¿Los macabeos estaban ahí? No. ¿Judas Macabeo estaba ahí? No. Probablemente en Alejandría. Ok. Cuarto libro de Macabeo. Es un tratado filosófico en forma de discurso acerca del dominio de la razón sobre las tendencias. Se demuestra este postulado en el primer lugar con argumentos filosóficos y después con ejemplos de la historia de Israel, destacándose de forma especial el martirio de Eleazar, el segundo de Macabeo 6, del 18 al 31, que trataré de no dar tantas citas, sino simplemente pasarla porque usted la está viendo, y el de los siete hermanos junto con su madre, que ahí usted lo ve, segundo de Macabeo, capítulo 7. Durante la persecución religiosa siria, el autor, aunque judío, refleja un estoicismo popular y exhorta a sus compatriotas a que obedezcan a Dios y a su ley. El libro, escrito originalmente en griego, seguramente fue compuesto en el siglo I de nuestra era, o bien a principios del siglo segundo, quizás en Alejandría o en Antioquía. En esos dos sitios fue que más se escribió la literatura apócrifa. ¿Por qué? Porque los judíos estaban fuera de su ciudad, bajo otros dominios, bajo otros imperios, y entonces en la esperanza del Mesías que había de venir y de otras interrogantes, ellos comenzaron a escribir literaturas que le servían a ellos como es lo mismo como tú hoy en día hacer un comentario a un libro de la Biblia. Por ejemplo, comentario a Mateo. Y tú simplemente le pongas Mateo. En Qumran se encontró mucho de eso. Yo sé que yo le hablé un poquito a los que están aquí sobre los rollos del mal muerto, pero que fue algo muy simple de 10 minutos. Luego, hay algunos como temas que yo quiero tratarlo como en serie. Y principalmente eso de los rollos del mal muerto, porque tiene mucha importancia y es bueno que nosotros nos empapemos de esos temas que sí son verdaderamente importantes. No anda pendiente de si una persona se derrizó, si no, y si puede usar este o no, que, bueno, en eso es lo que nosotros estamos hoy en día y si se cayeron. Nosotros tenemos que estar preparados
para tener cimiento histórico y académico de las cosas que nosotros creemos, para poder defenderla, para nosotros poder tener base en las cosas que nosotros creemos. Créame, hermano, que yo hago las cosas con esa intención, Dios me ha movido con esa intención y no es, lo estaba hablando con una persona detrás de cámara, no es por vanagloria, no es por presumir, ustedes ven que yo no aquí no ando explotando mi figura como un gran conocedor, siempre digo que no sé, que lo que leo y copio y pego y le doy estructura, siempre. No he estudiado teología en ninguna parte, no soy académico de nada de eso, simplemente me fío en lo que leo y voy y busco referencia a ver si es verdad eso. Pero le puedo decir que la información que se da aquí, usted puede tener 100% seguro y reto a cualquiera que puede ir a cualquier seminario, no importa del nivel que sea, y le van a dar estas cosas y muchas veces no se la dan completa o no se la desarrollan tanto. Y se lo digo porque fui en estos días a sacar el pasaporte, que por eso no di clase, van 2 miércoles que no di clase, si se fijan, fue por eso mismo, porque una semana fui a lo del pasaporte y la otra fue para que me lo entregaran. Y allá, ahí, hay una persona que me conoce y que está en un seminario bautista. Le voy a decir eso para que usted aprecie lo que se le está dando. No es para que pague, para que aprecie. Y esa persona está pagando en un seminario bautista, donde saben que son 1A, 12,000 pesos, 12,000 pesos por cada trimestre. No voy a dar el nombre del seminario para que no crean. Eso está bien, porque le están dando fundamento y le van a dar un diploma. Eso está excelentemente bien. 12,000 pesos él está pagando cada trimestre, o sea, cada 3 meses, por la clase que aquí a ti se te está dando. Y hay muchas cosas también de las que aquí se ha desarrollado, porque hay temas que hemos tenido que entrar en ellos directamente, que a él que le han dado lo mismo, no se le han dado. Y el que no crea, yo le puedo invitar, muchachos, amigo mío, nos congregábamos juntos en una iglesia cuando yo vivía en Cristo Rey y de todo. Y él mismo vio, y él mismo dijo, hey, está duro, ¿dónde que tú has estudiado? ¿Qué curso te hiciste? Pues yo tengo varios años que me mudé de Cristo Rey y teníamos tiempo que no lo veíamos. Y él se quedó impactado, él me dijo, oye, yo estoy estudiando en el seminario de fulano de tal, estoy pagando 11,000 pesos cada trimestre y te digo que lo que y me dijo los maestros, que son personas bien conocidas aquí, no lo voy a involucrar para que ahorita no hagan, no, que están vendiendo la palabra de Dios. No, el que cobra por el seminario está excelente, eso está bien, porque usted tiene que tener un como dice David, no quiero ofrecerle a Dios nada que no me cueste. Usted quiere aprender y quiere tener un diploma, pues bueno, pague, hágalo bien. Y él dijo, óyeme, lo que tú estás diciendo, fuera de serie, muy bien, buena información, créeme que me quedé sorprendido, pensaba que tú te habías graduado, etcétera. Incluso me dijo, eso con un diploma tú estuvieras en una universidad. A ti nada más te falta el diploma que yo estoy buscando. Eso es para que ustedes vean. Y vamos a tratar otros asuntos, porque esto es simplemente el comienzo de muchas otras cosas, muchos otros temas buenos, porque la intención es que usted sepa defenderse. Quiero tratar el Pentateuco, a veces es verdad que la hipótesis documentaria, a veces es verdad que William Wellhausen, Julio Wellhausen y otros, también académicos de aquí de la Internet que enseñan ciencia bíblica, a veces es verdad, por ejemplo, que hay argumentos suficientes para decir que Moisés no escribió el Pentateuco. Yo estoy ansioso. He querido seguir la clase y no interrumpirla, pero quiero entrar en esos temas para ver, para que ustedes vean que eso es más conjetura que otra cosa y que todo tiene respuesta. Sigamos. Los libros sobre Adán. Se hallan varios escritos que de forma legendaria y a veces con tierna poesía hablan de nuestro primero padre, de su caída, de su penitencia y de su muerte. La vida de Adán y Eva es uno de ellos, conservado en una traducción latina de un texto griego. El apócrifo indebidamente llamado Apocalipsis de Moisés, conservado en griego. Ambos muestran grandes paralelismos en la materia tratada e incluso en la redacción y procedente. Sin duda,
de una elaboración hebrea o aramea del material, realizada con toda probabilidad en la época del templo de Herodes, desde el año 20 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. El otro libro, sirio, llamado La Cueva del Tesoro, la cueva en la que están guardados los tesoros del paraíso, es una historia del mundo desde la creación hasta Cristo. Se trata de una obra literaria que usa tradiciones judías, un libro compuesto de varias partes independientes llamado El Testamento de Adán o también Apocalipsis de Adán. Habla de la literatura celestial de los ángeles y de otras criaturas, con mención específica a cada hora litúrgica del día y de la noche. Contiene además profecías de Adán sobre Cristo y menciona los 9 coros de los ángeles con sus respectivos cometidos. Usted no cree eso, ¿verdad? No, pero sí cree en James Ussher cuando te dice que Adán nació en el 404, el 18 de abril, y que la Tierra tiene 6.000 años. Por Dios, que la gente en los comentarios a veces me quieren matar por eso, pero principalmente en Facebook, pero eso es falso. Eh, el suplemento del profeta Jeremías, también llamado Restos de las Palabras de Barú, es un escrito originalmente judío, imposible de datar, si bien su reelaboración cristiana conservada en griego y en otras lenguas puede ubicarse en la segunda mitad del siglo segundo, narra las actividades de Jeremías antes y después de la destrucción de Jerusalén, así como de su muerte. Se fijan que cuando le estoy dando como la fecha, son toditos 1.000 y pico de años después del autor, y que son historias ya de ese tiempo que la gente empieza a hacer conjeturas sobre la vida y demás de ello, que no estoy diciendo que tengan que ser del todo 100% porque no es lo que estoy queriendo afirmar. No estoy diciendo que todo son 100% falso en todas las palabras que dice, no, puede haber tradiciones dentro de ellos que sean fiel. Lo que estamos diciendo es que se escribieron mucho tiempo después, tienen una orientación en específica y muchas veces no tienen nada que ver con el nombre del libro que se menciona. Bien, José y Asenat, llamado también Oración de Asenat, escrito puramente en judeo-helenístico, sin ninguna elaboración cristiana. Fue compuesto en griego durante el último siglo antes de Cristo, o quizás en el siglo primero después de Cristo, y probablemente en Egipto. Trata de Asenat, la hija de un sacerdote egipcio, que aparece en Génesis 41 y Génesis 45, que al principio no quería casarse con José por ser él un extranjero de Canaán e hijo de un pastor, pero luego, cautivada por su belleza, se convierte al Dios verdadero y acepta el matrimonio. El librito resalta especialmente la castidad y el amor a los enemigos. Por ejemplo, por ejemplo, puede ser que eso tenga algún punto tenga algún punto de veracidad. Puede ser una tradición que se haya conservado entre los judíos. Ahora, el libro como tal no es un libro inspirado. Pues es un libro que trata un cuento, una historia, porque a lo mejor se rumoraba, porque la Biblia no lo dice. Pero que la Biblia no lo diga, no quiere decir que no es verdad o que no pasó, porque la Biblia nos dice muchísimo otra cosa. Por ejemplo, el culto a Sacel, perdón, la expiación, que dice una para Dios y una para Sacel, ¿de dónde sale ese rito? La Biblia no lo dice. La Biblia nada más dice en Levítico 16, una ofrenda para Jehová y otra para Sacel. ¿Qué es Azazel? ¿Un demonio? ¿Por qué se pone al lado de Dios? ¿Por qué hay que darle un macho cabrío igual que a Dios? ¿Por qué se manda al desierto? ¿Se fijan? La Biblia no desarrolla ese tema. Te lo menciona en 3 versículos. Una ofrenda para Jehová y otra para Azazel. Y el que llevaba la ofrenda a Azazel en el desierto, dejaba el chivo por allá y se quedaba ceremonialmente impuro, creo que durante 7 días. ¿Qué es Azazel? ¿Verdad que la Biblia no lo dice? Son temas que lo vamos a tratar después, pero es para que ustedes vean, la Biblia no desarrolla a veces todo lo que te dice. La Biblia te dice que Dios es soberano,
y al mismo tiempo te dice que el hombre es libre. Y cómo la Biblia no te dice cómo eso se compatibiliza. No lo dice en ninguna parte. Eso es lo que se le llama verdades paralelas. Son cosas que la Biblia enseña, pero no te desarrolla o no te da como el hilo. Y que Pablo, cuando iba a tratar la pregunta, alegó a la soberanía de Dios. ¿Y por qué pues me inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ven acá, pero Dios endureció a Faraón. ¿Y, y por qué inculpa? Porque ¿quién resiste la voluntad de Dios? O sea, ok, me endureciste. ¿Y quién resiste tu voluntad? ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién eres tú para que altergue con Dios? Diré el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma base un vaso para honra y otro para deshonra? Mi pregunta es, ¿Pablo le respondió a la pregunta? No. Pablo lo que le dijo es, mira, tú no eres soberano, no eres Dios, Dios puede hacer lo que él quiera. Eso es lo que le está diciendo, Dios puede hacer lo que él quiera con nosotros y punto. Que hay gente que cree que Dios tiene que darle explicaciones. ¿Me entiendes? Son cuestiones que la Biblia no te da como el desarrollo. Dios es eterno, pero ¿en qué sentido? Omnitemporalmente en el tiempo o en una existencia sin tiempo. Porque Dios responde la oración. Y si responde la oración, actúa en el tiempo. Entonces, ¿es omnitemporalmente o es eterno sin tiempo? ¿Y cómo se le llama al acto que él hace entre la no respuesta de la oración a la respuesta de oración? Eso no sería un tiempo. ¿Te fijas? La Biblia simplemente te dice Dios es eterno por un lado, por otro lado te dice que, que responde a las oraciones, pero no te dice, o sea, cómo compatibilizamos eso de una existencia sin tiempo y una acción en el tiempo. Son temas que la filosofía entonces tiene que entrar y en coherencia con lo que dice la Biblia, desarrollar en coherencia, no salirse y decir lo que te dé tu gana, no, en coherencia, desarrollar el concepto y ampliarlo. Cristo es Dios y hombre. Se denomina hipóstasis y se desarrolla porque son verdades que la Biblia enseña. Entonces, a partir de ahí, en base a eso, sin violentar los principios bíblicos, se desarrolla el concepto. Bien. Los testamentos de los 12 patriarcas pretenden relatar las recomendaciones que los 12 hijos de Jacob dirigieron a sus respectivos vástagos antes de morir. Dígase, hijo. Cada uno de los 12 patriarcas se reúne a la familia y narra los hechos más importantes de su vida, poniendo de relieve alguna cualidad o algún defecto, acompañándolo con exhortaciones morales y profecías, como hizo Jacob. A esto se añaden predicciones sobre el futuro de Israel. Todo este material procede a la vez de leyendas ajádicas, de las exhortaciones morales y apocalípticas. Se discute mucho sobre el origen y el tiempo de la composición de este libro, que por primera vez cita orígenes y muestra cierto parentesco con el mundo espiritual del Qumran, pero esto no nos autoriza a considerar toda la obra como qumránica o esenia. Muchos investigadores proponen la existencia de un escrito original judío redactado en hebreo o arameo en el siglo II antes de Cristo y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, en la cual se habría producido más tarde interpolaciones cristianas, enseñanza con los escritos de Qumran, llevados con algunos a considerar el conjunto de libros como escrito esenio, al que los cristianos habrían añadido ciertos pasajes de contenido cristológico, y una tesis externa e inadmisible propone aplicar al maestro de justicia de Qumran los textos que tradicionalmente se consideran como interpolaciones cristológicas. Yo sé que muchos de ustedes no saben quién es el maestro de justicia, y yo estoy totalmente seguro que si yo pregunto ahora, digo quién es el maestro de justicia, usted dirá Cristo, pero el maestro de justicia aparece en los escritos del Qumran. Por eso le dije que hay que tratar ese tema y desarrollarlo a profundidad para que usted sepa todo. Pero el maestro de justicia, hay un debate enorme de a quién los esenios qumranitas se estaban refiriendo, si a Cristo o si no a Cristo. Y son temas que hay que tratarlo.
porque usted necesita saber eso para expandir su conocimiento solamente, pero necesita saber eso y que estudiemos a profundidad los manuscritos, qué relación tienen con el cristianismo, con el Antiguo Testamento, con el canon, con las enseñanzas y cómo también eso ayuda eh, así, en cierto punto al Jesús histórico, que hay forma de uno determinar que ciertas enseñanzas sí pertenecían al siglo primero, por tanto, la figura de Jesús es un personaje del siglo primero, no una elaboración inventada por los católicos para controlar el mundo después, que no sé por qué le tiramos tanto a los católicos, pues la iglesia primitiva, luego del 303 era casi en su totalidad católico. No podemos decir que se perdían durante 1500 o 1200 años de gente perdiéndose solamente. Una locura. Pero bueno, varios testamentos. Se conservan además un testamento de Adán, un testamento de Job, Midrash judío sobre Job transmitido en una paráfrasis griega del siglo segundo y del siglo tercero después de Cristo, un testamento de Abraham, escrito originalmente en judío, quizás en el siglo primero, siglo segundo después de Cristo, sometido a revisión cristiana, un testamento de Isaac, emparentado con el anterior que nos describe el deceso y el viaje más allá del patriarca. Se nos ha llegado a través de una refundición cristiana y una traducción copta o árabe o etiópica, un testamento de Moisés, un testamento de Salomón, redactado en griego, de origen judío cristiano, quizás del siglo tercero o del siglo cuarto después de Cristo. El Salmo 51. Bueno, 151. Sabemos que los salmos llegan hasta 150. Este es un breve himno, escrito en hebreo, dedicado a David, rey de Israel. Se ha conservado también en griego, en una traducción muy libre y enriquecida con la victoria de David sobre Goliat. E igualmente en traducciones al latín y al sirio que dependen de la griega. La poesía original que conocemos gracias a un manuscrito del Mar Muerto, un ranita. ¿Se dan cuenta por qué es importante estudiar los manuscritos del Mar Muerto? Que por qué tenemos que dar por lo menos una serie de 4 clases sobre eso a profundidad para que usted conozca eso. Qué importante, usted va a ver secreto ahí que de verdad que yo quiero que a usted le interese para ayudarlo, de verdad. Eso para que tratemos eso, sobre algunos misterios que se han encontrado hoy en día con inteligencia artificial, sobre algunos manuscritos de Isaías y demás, que revela cuando se le mete a la datación. El estudio de la Biblia es riquísimo, hermano. El estudio científico de la Biblia es riquísimo, de los manuscritos y demás. Enamórese de esto, no solamente de citar uno o dos versículos para discutir si la iglesia va a pasar la gran tribulación, sí, sí. Que eso, claro, son buenos, yo lo discuto eso, pero el ABC, o sea, en la iglesia se discute eso todo el tiempo. Nosotros necesitamos estudios serios, más allá, los estudios que llevan los académicos, porque es que dentro en los hombros de nosotros, tanto los pastores que están aquí, como los jóvenes que estamos también, está el futuro del evangelio, de verdad, en español, de verdad. Tenemos que hacer la guerra, tenemos que tener fundamento, tenemos que levantarnos y tener el fundamento necesario para nosotros, entonces, sobre nosotros recaiga la responsabilidad de seguir guiando a la persona hacia lo correcto, hacia lo puro, hacia lo académico, hacia lo serio. Que la gente cuando venga a decirte algo de la Biblia quede en vergüenza inmediatamente porque usted lo pueda corregir y decir, no, eso no es así. No podemos dejar pasarnos la vida entera en el show, en estar criticando en las redes y en estar ahí la comentando un hermano, no, que este hermano, que te va a llevar el diablo, que esto no es así, que esto... Dale banda esa vaina, no te ponga en discusión, estudia, ponte a estudiar, repasa, métete en libro, suelta el chisme, eso no ayuda, suelta eso. Que la trifulca hoy en día todo se hace tendencia, que eh, la polémica que se armó en estos días, que si el oral es pecado. Y ahí salieron un sinnúmero de evangelistas. Sí es pecado. La Biblia dice esto. No, no es pecado. La Biblia no dice eso. Y nada más se basan en eso. Vamos a pasar la vida entera. O sea, usted tiene un breve periodo de tiempo en esta vida. Lo va a dedicar a basura, a estar publicando basura en las redes. No,
Está hablando basura de tendencia. Eso ahorita pasa, ya ese tema pasó, ya. Y esto es lo que te da el fundamento, estudiar las cosas serias. Vamos a esto, tenemos que levantarnos en contra de eso, hacerle la guerra, el frente de verdad, tenemos que hacer el frente para los hijos de nosotros, dejarlo bien fundamentado y que ellos instruyan a otros y que el trabajo que nosotros hacemos se quede para la eternidad, que cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no nos vayamos de él avergonzados porque perdimos el tiempo de que si ahora San Valentín viene ahí o hace 300 videos de San Valentín para decir que San Valentín es del diablo y que sáquese esa vaina, estudie la Biblia serio, póngase a esto, estudie en la gente que venga, San Valentín es pecado, suéltame con eso. De verdad, suéltame con eso. Punto. A mí desde que me ven, digo, no estoy en eso. Porque es que es verdad, todos los años lo mismo. Y ahorita cuando llegue diciembre, que si la Navidad es pecado. Y ahorita cuando llegue Semana Santa, que si nos podemos comer la habichuela. No vamos a pasar la vida entera en eso. 1500 videos en YouTube sobre esa vaina y todos los años lo mismo. Pero venga acá. Y somos locos. Y somos locos. En el año entero te leíste la Biblia entera, no te la leíste, te leíste un comentario, te leíste un libro. Tienes que leer. Te va a pasar la vida entera, todo el tiempo, en la tendencia que ahora llegó el Día de la Madre, no, eso es pecado. El Día del Padre, no, eso es pecado. La Navidad, no, eso es pecado. La Semana Santa, no, eso es pecado. La vida entera en lo mismo. Ya llegaste a viejo, no hiciste nada por el Evangelio, no hiciste nada por la obra, no instruiste a nadie seriamente en la Biblia. Nada más te pasaste todo el tiempo criticando que aquella hermana, que los liberales, que esto, que lo otro, que Michael Carpiadosa, que Juan Carlos Harrigan dijo tal cosa, que Tibilloso dijo tal cosa, que fulanito de tal dijo tal cosa, y el tiempo de la Biblia, ¿cuándo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? En los tiempos así es que tienen que salir los verdaderos hombres de Dios, preparados, capacitados para nosotros llevar a cabo la obra. Siempre voy a poner como ejemplo, César Taí, que él sabe que yo hablé de eso en su iglesia, vía Zoom, de Esdras. Esdras estaba en la deportación a Babilonia. No había Biblia, no había, no había templo donde adorar, no había sinagoga donde adorar, no había una teocracia donde nosotros estar cubiertos, ¿verdad? Había una generación ahí echándose a perder, que ya o habían olvidado las tradiciones de su padre con las que se había fundado Israel, ¿verdad? Esclavo, pueblo pagano dominándolo. Pero había un hombre, un solo había, Esdras. Uno había, Esdras. ¿Y usted sabe qué hizo Esdras? Se pasó la vida completa estudiando el Antiguo Testamento, hasta donde llegaba en su tiempo. Porque evidentemente su libro no estaba escrito, ni Crónica tampoco, que Crónica lo escribe él. Entonces, Esdras, mientras los otros estaban bueno, vamos a buscar una Siria, que de ahí que salen los samaritanos, ustedes saben, ¿verdad? Que los samaritanos es la mezcla de asirio y judío, por eso ellos creen en la Biblia también, pero son considerados como perros porque son medio asirio, medio judío. Bueno, en ese tiempo, mientras los otros estaban en chelcha, vamos a decir así, mirando a ver qué dice tal influencer que le gustaba, mirando a ver si fulanita se lo preñaba, si la hermana aquella está en fornicación y en esa chelcha, esta se estaba estudiando. Cuando vienen de la deportación a Babilonia, que llegan, ¿usted sabe qué dice la Biblia? Da la fecha y dice que llegó Esdras de Babilonia, estando con él, dice Esdras, versículo 9 y 10, capítulo 7, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque Esdras paraba en chisme cuando estaba en la deportación, porque andaba mirando a ver qué hermano anda en pecado o no, o qué hermano no tiene la ropa que Dios le había dicho de una sola tela y así. No. Se lo voy a leer en la Reina Valera, que esa es la de nosotros. Vamos a leérselo aquí para que no crean que es manipulación. Usted verá por qué dice la Biblia que Dios andaba con Esdras. Usted verá por qué ahora. Que usted necesita saber eso porque por el amor a Dios.
Mira lo que dice aquí. Esto no va en la clase, pero es necesario. Dice, porque, oye, dice aquí, porque Esdras, versículo 8, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, inquirir, escarbar, estudiar, escudriñar, investigar. Dice, la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Para qué? Para escudriñar. Había preparado su corazón, su vida, para estudiar la ley de Moisés, para cumplirla, o sea, vivir en consecuencia de ella, y luego para enseñar. 20 años después de eso, en Nehemías 8, cuando usted se lo lee, perdón, cuando usted se lee Nehemías 8, usted ve que el pueblo, cuando quiere buscar a Dios nuevamente, ¿usted sabe a quién buscan? No buscaron al chimoso de la esquina, buscaron a Esdras. Le dijeron, Esdras, tráenos el libro. Esdras, no me traiga tu testimonio de cómo tú estudiaste, no me interesa eso, tráenos el libro. Y la Biblia dice que Esdras trajo el libro de la ley de Dios, lo abrió, bendijo a Jehová Dios de Israel y dice claramente que leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. Nehemías 8:8. De modo que entendiesen la lectura. ¿Usted sabe lo que es? Esdras leía y como sabía porque había investigado, le explicaba al pueblo. El pueblo, al saber lo que Esdras le estaba diciendo y cómo se lo explicaba, cayó en tierra y se arrodilló delante de Dios. ¿Usted se imagina que Esdras había perdido su tiempo en chisme y en disparate? ¿Lo iba a usar Dios para hacer ese avivamiento que hizo? ¿Para causar esa reforma que hizo? Que a partir de ahí se organizó el Antiguo Testamento. A partir de ahí comenzó ya a surgir los rabinos, fariseos y demás. Usted necesita ser el Esdras de este tiempo. Que si los cristianos andan en chisme y buscando a ver que si no me derrizo soy sana doctrina, que si me derrizo soy liberal, que si me pongo pantalón soy liberal, que me va a llevar el diablo si me maquillo y si hago esto. No, 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 no. Biblia. Estudie Biblia, enseñe Biblia. Y el otro, con la información que recibió, haga lo que entienda y como Dios trate con él. No trate usted de cambiar a la gente. Deje que Dios trate con él. Ah, no, porque la gente así no cambia. No es cristiano y punto. Ya, usted se va a morir. Y usted es el Espíritu Santo. Deje que Dios trabaje con ellos y ya. No se vuelva loco. Usted le da la información. Yo le doy la información que está aquí. Yo salgo a investigarlo a ustedes que ustedes hacen. Le escribo para saber algo de su vida personal. No. Lo puedo saludar. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, sí, Dios te bendiga. Ah, mira, estoy. Ya usted sabrá si usted es de Dios y usted entiende que lo que se le dice de Dios, usted camina en consecuencia de eso. Entonces necesitamos a los extras de este tiempo. Pero ese no es el tema. Sigamos. Se ha conservado también en griego. Ah, no, ya hablamos de eso. Sigamos. Parece haber sido redactado en el siglo segundo o siglo primero antes de Cristo. La Biblia hebrea delimita bajo la influencia de los fariseos, no lo contiene, pero aparece en varios manuscritos griegos y en antiguas traducciones del libro de los Salmos, en conformidad con el tipo de mentalidad judía atestiguado a Qumran. ¿Se fijan? Mal muerto, que son los manuscritos del mal muerto. Y todavía algunos escritores cristianos lo consideran como uno de los salmos canónicos. ¿Por qué? Porque aparece en la Septuaginta y aparece en otro fragmento griego. Y ellos tomaron eso. De ahí que la Iglesia Católica también trae los libros apócrifos de la Septuaginta. La Odas de Salomón. 42 números, de los cuales hasta ahora falta la segunda. Se han conservado en siríaco, 5 de ellas también en copto, en las obras gnósticas de Pisti de Sofía y la 11 en griego. Aunque no se puede dilucidar cuál fue la lengua original, griego, siríaco, arameo o incluso hebreo, tampoco su origen o época de su composición,
seguramente trata de poemas cristianos gnósticos desde un principio, sin reelaboraciones posteriores que vieron a la luz en Siria en comienzos del siglo segundo. El que habla de los cánticos no es Salomón, pero su atribución debido a que desde muy pronto a la semejanza que presenta con los llamados Salmos de Salomón. La oración de Manasés, devota confesión de los pecados y plegaria penitencial del otrora impío del rey Manasés. En el cautiverio sirio que desarrolla la información contenida en segundo de Crónica 33. El autor es sin duda un judío helenista que escribía en griego. No podemos entrever si esta oración atestiguada por primera vez en el siglo tercero antes de Cristo en Didascalia siriaca apareció entre los siglos segundo y siglo primero antes de Cristo, o bien en nuestra era. Se trata de un apócrifo que gozó de mucha estima, como evidencia el hecho de que lo contengan muchas ediciones de la Biblia griega y de la latina, o incluso la Vulgata oficial a modo de apéndice. Repito, porque estaba en los libros griegos, en las traducciones griegas, que se trajo del Antiguo Testamento, junto con lo que se había escrito en griego, se unió todo, se forma la Septuaginta, la Iglesia Católica toma ese canon, y entonces ellos, a partir de eso, cuando la traen en latín, lo traen con todos los apócrifos. De ahí es que viene que la Iglesia Católica tenga más libros que nosotros. Tienen libro histórico y libro del tiempo intertestamentario de su tiempo, que no es que yo digo que son malos, lo único que no se pueden tener el mismo grado de validez que los libros inspirados. Y por eso lo mejor es, ya que el cristiano se va a confundir como quiera, si lo tiene todo junto, lo mejor es tenerlo fuera. Lo mejor. Pero bueno, sería un problema si lo tuviéramos hoy en día, porque el que quiere justificar la oración a los muertos, el purgatorio y demás, lo va a incluir. Y en la Biblia no existe eso. El libro de Enoch. Uno de los primeros y más importantes representantes del género apocalíptico atribuido al patriarca antediluviano arrebatado por Dios, se ha conservado íntegramente en etíope. El texto griego nos ha llegado solo de forma parcial. La cueva 4 de Qumran, nuevamente, ¿se fijan? Ha proporcionado fragmentos de una decena de manuscritos de este libro en arameo. Esta obra se divide en el libro de la caída de los ángeles y la asunción de Enoch, el libro de las parábolas, que resumen las creencias apocalípticas del autor, libro de astronomía o cambio de luminarias del cielo, que figura igualmente en el libro de los jubileos y que trata de las leyes que rigen los astros y los problemas de los calendarios. El calendario lunar ha sido reemplazado por el solar, como en la secta de Qumran. El libro de los sueños, probablemente de la época macabea. El libro de la exaltación y la maldición. Y por último, un apéndice, una de las partes más importantes del libro de las parábolas, donde el supuesto Enoch anuncia a los antiguos y a los hombres del futuro tres parábolas. Su autor fue tal vez un judío perteneciente al círculo de los Hasidín y pone en escena a un personaje llamado a veces hijo de hombre, cuya función de juez explica un ángel. Las parábolas que menciona al hijo de hombre, se fijan, son términos apocalípticos que también usa Daniel. Hay un debate si Daniel fue escrito en el periodo intertestamentario o si fue escrito de verdaderamente por Daniel. Y si Daniel es considerado un profeta, porque el canon hebreo lo tiene en libros históricos. Son cuestiones que hay que tratar también. Que cuando analicemos Daniel vamos a tratar todos esos temas. Y si el libro de Daniel lo que narra acontecimientos que pasaron, como dicen cristianos conservadores también, o sea, cristiano, cuando digo conservadores, es cristianos que son cristianos. O sea, no es porque tú puedes ser teólogo y no creer en la Biblia como palabra de Dios. Simplemente estudiar teología y ser un crítico de ella. Se puede. Hay muchísimos. Entonces, se cree que Daniel, lo que es un libro que se escribió en el tiempo intertestamentario, o sea, en este tiempo, y que lo que narra los acontecimientos que pasaron, no Daniel desde su tiempo mirando hacia el futuro.
de los cuatro reinos. Pero esas son cuestiones que las vamos a tratar en el análisis del libro de Daniel y que no se preocupen, todas tienen respuesta. Todas, todas, todas. Ok. Su fecha de redacción se sitúa en la época de Alejandro Janeo o en los primeros tiempos de la presencia romana, antes de la intervención de Pompeyo en Palestina. Aquí parece que me pasé, ¿o sí? Bueno, aquí pido disculpas, se me pasó una parte. Fíjense que aquí abajo dice 2 de 2, hacía falta una. Eso fue quizá por la velocidad, pero disculpen. Los Salmos de Salomón fueron compuestos en hebreo en Palestina a lo largo del siglo primero, más concretamente después de la conquista de Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, aunque se conservan en griego y siríaco. ¿Se fijan? Siempre están como en esos idiomas porque fueron escritos fuera de Jerusalén. El autor fariseo es un fariseo que encarna el ideal de su secta, los santos, en oposición a los pecadores, es decir, a Mosneos y sus partidarios. Espera un Mesías davídico que es exactamente todo lo contrario de los amosneos. Salmo 17, versículo 37. Por esta última razón, este escrito fue considerado como canónico en muchas iglesias cristianas durante largo tiempo. La Asunción de Moisés, obra compuesta en el siglo IV antes de Cristo y el año 30 de nuestra era, no se sabe todavía. Conocida por Orígenes, trata de las predicciones relatadas de Moisés y Josué acerca de los principales acontecimientos de la historia de Israel y alcanza hasta los hijos de Herodes el Grande. En el capítulo 9 introduce un personaje misterioso de la tribu de Leví llamado Tazo, cuya identificación todavía no hay acuerdo. Josefo refiere a sus escritos la leyenda de la desaparición de Moisés, dado a entender que no ha muerto, dando a entender que no ha muerto, lo que supone una tradición sobre la asunción de Moisés. Huellas de esta creencia la llamo también en el relato de la transfiguración de Jesús. La epístola de Judas recoge la asunción de Moisés, la extraña historia según la cual el ángel Miguel y Satán se disputaban el cuerpo del legislador. La ascensión de Isaías, conservado íntegramente en etíope y en parte en latín. Según R. H. Charles, sería una compilación cristiana de tres escritos distintos. El martirio de Isaías, que murió aserrado, se cree, según Hebreos 11:37, de origen judío, el testamento de Ezequías, la visión o éxtasis de Isaías, estos dos últimos de origen cristiano. Charles lo sitúa a la obra del compilador en el siglo primero después de Cristo, perdón, es que estoy malo, en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 3, se menciona el martirio del apóstol Pedro bajo Nerón. Otros pequeños elementos apocalípticos son, por ejemplo, la vida de Adán y Eva, donde Adán anticipa el don de la ley, el exilio, el retorno y la construcción del templo. El testamento de Abraham, el gran patriarca, ve todas las cosas creadas y el mundo, que durará 7 edades, cada una de ellas 1000 años. Le hace similar eso, ¿verdad? Bien. Después es transportado por Miguel a las puertas del cielo, donde contemplan juicios diferentes. C. El Apocalipsis de Abraham, un libro judío con adiciones cristianas sobre la revelación hecha a Abraham acerca del porvenir de su raza, compuesto tras la caída de Jerusalén en el año 70. Contiene el interesante, aunque fabuloso, relato midrásico sobre la conversión de Abraham de la idolatría. Esdras, el cuarto de Esdras, es un conjunto de 7 visiones. En las primeras, Esdras plantea a Dios toda clase de preguntas sobre problemas religiosos que lo atormentan, recibiendo respuesta divina.
Las tres siguientes contienen un apocalipsis histórico similar a Daniel 7, 12. O sea, a la historia que te narra Daniel desde el capítulo 7 al capítulo 12. Por obligación, en algún momento vamos a tener que tratar el libro de Daniel a profundidad, versículo a versículo, análisis en el hebreo y demás cuestiones, porque el libro de Daniel tiene que ser, sin temor a equivocarme, de verdad, tiene que ser el libro más debatido del Antiguo Testamento, totalmente. O sea, después puede ser Pentateuco, después puede ser Isaías, pero Daniel es el punto de división máximo entre cristiano protestante, cristiano católico, que cree en otra posición, y también entre cristiano protestante y los críticos de la Biblia, y entre cristiano protestante y ateos. Por eso el libro de Daniel, o sea, el protestantismo, entendiéndose como la línea más conservadora en cuanto al libro de Daniel, tiene demasiado frente abierto, demasiado. E incluso hay parte de Daniel, otro capítulo más y demás. Eso vamos a tener que analizar todo eso. Enamórese del estudio de la Biblia, que estos son los temas buenos que uno tiene que hablar. Son los temas buenos para debatir, para uno sentarse, beberse un café. Bueno, los que beben café, los que entienden que el pecado está bien, no hay problema. Pero esos son los temas buenos para uno sentarse, para uno hablar, profundidades. No nos quedemos nada más en el chisme y que si tú viste, si fulanito de tal dijo tal declaración, no se enfoque en eso, enfóquese en esto, que esto es lo bueno, esto es lo que hay que hablar. Y versan sobre la época del fin, la visión de la mujer, del águila, del hombre. La séptima se refiere a la leyenda de Esdras y sus revelaciones sobre los libros santos. Este escrito data final del siglo primero, el otro es el libro de los secretos de Enoch. Originariamente fue escrito en griego. Aquí vamos a pasar a hablar un poquito sobre los del Nuevo Testamento. Le hago un aclarando. Antes de, hay mucha información, de verdad se lo digo, que le estoy omitiendo para tratar de cerrar a las 10 en punto, porque tampoco me voy a poner aquí a meterme de manga larga, porque usted sabe que eso aburre. Honestamente, yo soy testigo de eso. Eso aburre. Vamos a hablar ahora un poco sobre los apócrifos del Nuevo Testamento. Me quedan solamente media hora, no voy a poder darlo todo porque son muchos, pero vamos a hacerlo lo más que se pueda. Vamos a tratar un poquito el lugar y el significado, los evangelios, los hechos, las cartas y los apocalipsis. Bien, vamos a tratar de darle lo más rápido posible para terminar en la media hora que falta. Vamos para el café. No, varón, el café es pecado, varón. No beba café. Café. El lugar y el significado. Los apócrifos del Nuevo Testamento. Ok. Vamos a tratar ahora de los apócrifos del Nuevo Testamento. Vamos a tratar, como le dije, el lugar, el significado, los evangelios, los hechos, las cartas y los apocalipsis. Bien, el lugar y el significado es lo primero. José, no te burles, José. Los apócrifos del Nuevo Testamento tuvieron entre cristianos la estima que gozaron los apócrifos del Antiguo Testamento. En cuanto a su estilo literario, se asemejan a los escritos del Nuevo Testamento, pudiendo clasificarse muchos de ellos entre la categoría de evangelios, cartas, hechos y apocalipsis. El problema es este carácter ficticio de su contenido, sin excluir la posibilidad de que en ellos se conserven detalles genuinos de la tradición cristiana. Conserve eso. Muchos de los escritos surgieron entornos heréticos, principalmente gnósticos, que constituyeron los primeros intentos de contextualizar el mensaje cristiano a la luz de la filosofía greco-romana. No lo del Nuevo Testamento que usted tiene, de que vive haciendo falacia y hombre de paja, que son los que tienen eso. No, sino los apócrifos que se excluyeron. Pero está bien, a usted nadie lo va a sacar de esa conspiración. Yo no voy a,
Si Dios no lo ha sacado, yo menos. Todavía yo diciéndole eso, usted va a seguir diciendo lo mismo. Pero enfoquémonos en la clase. Donde su tendencia racionalista, en algunos casos, ninguno de ellos es anterior al siglo segundo. Repito, ninguno de ellos es anterior al siglo segundo. Bien, consérvese eso, que no es igual que los libros del Nuevo Testamento, que son todo datados, todo, excepto Apocalipsis, antes del año 70. Todos, excepto las cartas los libros de Juan, que ya todo el mundo sabe que Juan escribió en el 95. Ok. De manera que ninguno puede pretender haber sido escrito por los apóstoles o tener autoridad apostólica, una de las pruebas canónicas de canonicidad para la iglesia primitiva. Tercera clase de bibliología, canal de YouTube o escrito también aquí. Yo sé que muchos de ustedes lo han tomado. La mayoría de los evangelios apócrifos son abiertamente heréticos, compuestos a fin de vincular ideas y enseñanzas distintas a las doctrinas apostólicas de la iglesia primitiva. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, es un producto del docetismo, una herejía que sostuvo que el cuerpo de Cristo no era real, sino aparente. El Evangelio de los Hebreos, por contra, gozó de gran estima y autoridad en la vida cotidiana de los cristianos de origen judío. Otros eran leídos en círculos gnósticos, como el Evangelio de Tomás. Otros, por fin, Netalí no está aquí, pero el Evangelio de los Hebreos fue confundido a veces con el Evangelio según Mateo, escrito en hebreo. De ahí es que viene esa confusión. No lo digo yo, hasta la misma crítica bíblica lo dice eso. O sea, para que sepan que no es una invención mía ni de los conservadores. Ok. Otros eran leídos en círculo gnóstico como el Evangelio de Tomás, otros, por fin, como ciertos relatos de la infancia de Jesús o hechos de los apóstoles fueron elaborados para satisfacer la curiosidad de la gente común de la iglesia que se preguntaban por los silencios de los escritos bíblicos acerca de la vida de Jesús y de sus discípulos. En ellos narran fantásticos detalles acerca de los viajes misioneros y hechos portentoso como milagros realizados después de la muerte. Mucha de esta literatura presentan de esta literatura representan la primera novelística cristiana de la época, pensada tanto para lectores cristianos como para paganos. A pesar de haberse transmitido al margen de la autoridad de la iglesia o incluso contra ella, es innegable que la literatura alimentó a muchos casos la fe del pueblo creyente y hasta la mantuvo viva y justaponiendo datos canónicos con elementos folclóricos familiares en la literatura popular de la época, contribuyendo a adaptar las necesidades de la catequesis en la mentalidad del pueblo. Vamos a hablar un poquito sobre los evangelios. En los tiempos primitivos hubo un gran número de evangelios apócrifos, muchos de los cuales se han perdido. Importa observar, como describe Roderick Dunkerley, que la enorme prolijidad de literatura e historia sobre Jesús constituye una prueba contundente del impacto que causó su personalidad sobre las primeras generaciones de cristianos. Los principales que se conservan son los siguientes, que son los que le voy a compartir, perdón, a continuación. Seguimos aquí. Lo pueden ver, ¿verdad? Ready. El Evangelio de los Nazarenos, atestiguado por el Egesipo, Eusebio, Epifanio, Jerónimo y empleado entre los judíos cristianos de Siria. Era un escrito en arameo, emparentado con el Evangelio canónico de Mateo. Bien, los fragmentos, eh, también otro punto, lo que era arameo, nazareno y hebreo muchas veces se entremezclaban, se podía decir hebreo incluso al idioma arameo. Eso es cierto, usted si quiere investigue para que sepa. Ok. Era un escrito en arameo emparentado con el Evangelio canónico de Mateo,
los fragmentos conservados no alcanzan la talla del estilo de Mateo, es probable que se compusiera en la primera mitad del siglo segundo en círculos judío-cristianos de habla aramea, quizás en Siria. El Evangelio de los Ebionitas, que es usado por una secta de judíos cristianos del mismo nombre, según Epifanio, a juzgar por las citas que se conocen de él, parece haber sido una elaboración libre, mezclada con leyendas del caudal de las narraciones sinópticas, hechas en parte bajo la mentalidad gnóstica. Este Evangelio, que como obra conjunta se ha perdido a pesar de su carácter judío-cristiano, es probable que originalmente hubiera sido escrito en griego la primera mitad del siglo segundo. Muchas veces es identificado como el Evangelio de los 12, conocido solamente por el título que mencionan Orígenes, Ambrosio y Jerónimo. El Evangelio de los Hebreos, conocido por Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio. Habría sido un poco más breve que el Mateo canónico. Se han conservado solo algunos fragmentos, los cuales se diferencian fuertemente de los evangelios neotestamentarios, pues muestra elementos sincretistas de tipo gnósticos, amén de rasgos de cierto matiz judeocristiano, probablemente de origen egipcio, debió redactarse en lengua griega, quizás en círculos de judeocristianos egipcios que hablaban griego, lo cual explicaría su título. Al igual que los escritores, vio la luz en la primera mitad del siglo segundo. El Evangelio de Santiago, también llamado desde el siglo XVI como Protoevangelio de Santiago, fue conocido tal vez por Justino, por Clemente y claramente atestiguado por Orígenes, que lo llama el libro de Santiago, que cuando Orígenes lo hace, no se está citando la carta de Santiago, para que no se confundan, ¿eh? Es la primera leyenda mariana de la literatura cristiana. El escrito narra la vida de la madre de Jesús siguiendo el modelo del relato del nacimiento de Samuel en el Antiguo Testamento. Se refiere al anuncio angélico del nacimiento de María, a Joaquín, a Ana, sus padres, a quienes nombra por primera vez en toda la literatura cristiana, en respuesta a sus fervientes oraciones y cómo María, al igual que Samuel, fue presentada al Señor y educada en el templo. Describe la milagrosa concepción de Jesús y su vida en el hogar de José, quien se dice que era un viudo anciano destacado así la perpetua e incólume virginidad de María, conservada incluso en el nacimiento milagroso de Jesús en una cueva cerca de Belén. Declara que Zacarías, padre de Juan el Bautista, fue asesinado por Herodes al no querer revelar el lugar donde se escondía Elizabeth y Juan cuando la matanza de los niños en Belén. El autor se llama a sí mismo Santiago en el 25:1 y sostiene que aquel tiempo estaba en Jerusalén. Pretende pues ser llamado hermano del Señor. Escrito, este escrito fue compuesto a mediados del siglo segundo, sin duda fuera de Palestina, y es uno de los más ficticios, transmitido en muchos manuscritos, el más antiguo del siglo tercero, se ha conservado en su forma original griega y en distintas traducciones antiguas. Al principio influyó más en la iglesia oriental que en la occidental, donde el decreto gelasiano lo rechazó. Esta obra fue directa o indirectamente la fuente principal para las posteriores leyendas marianas y así influyó fuertemente en el arte cristiano o incluso en la liturgia. ¿Por qué es importante que se le dé a usted este estudio? Porque con eso usted puede discutir con los católicos sobre los temas de María, de dónde vienen esas tradiciones que no son de la Biblia y cómo usted refutarla y cómo usted mostrar el rechazo que tenía la iglesia en mucha parte de ese escrito. ¿De dónde viene que María no murió y fue traspuesta al cielo? De Agustín de Hipona, que habla de la asunción de María. No sé si usted sabía eso, que María
Jesús no murió, pero María sí. Perdón, Jesús sí murió, pero María no. María se la llevaron al cielo directamente, de tan buena que era. Amén, si Dios lo hizo así, no hay problema. Amén. María, una mujer santa, una mujer de Dios, una mujer dedicada que guardó la palabra de Dios en su corazón, dice la Biblia que yo leo. No hay nada con María, sino con los dogmas marianos que quieren ponerlo a la par con la Biblia. Ahí es donde está mi problema. Y me disculpan. La historia de la infancia del Señor, escrita por Tomás el Israelita, probablemente a finales del siglo segundo, conocida hasta tiempo muy reciente como Evangelio de Tomás, se la designa hoy como hemos hecho nosotros a fin de evitar una confundirla con, ahí se me pasó, de evitar una confundirla, y es confundirla con el reciente descubrimiento del Evangelio gnóstico de Tomás. O sea, por eso se le cambió el nombre a la historia de la infancia del Señor. Ok, narra mucha leyenda acerca de Jesús, alguna incluso mal gusto, de mal gusto, perdón. Jesús niño emplea sus poderes sobrenaturales con fines destructivos y vengativos, de tal manera que provoca quejas de la gente ante José. Tú ves este niño, no puede vivir con nosotros en la aldea, o enseñas a bendecir o le enseñas a no maldecir porque mata a nuestros niños. Eso aparece en el capítulo 4. Hago un paréntesis. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los evangelios gnósticos y los libros, perdón, apócrifos, tanto el Antiguo del Nuevo Testamento, con los mismos libros del Nuevo Testamento, como los mismos libros del, o sea, con los libros canónicos y los libros no canónicos? O sea, ¿cómo es que nosotros decimos que la Biblia es un libro mitológico si cuando nosotros lo contrastamos con la verdadera literatura así, nos damos cuenta de que tiene una, nosotros tenemos una ficción enorme, 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 que tú puedes contrastar fácilmente eso, totalmente. Ok, el Evangelio de Nicodemo, Nicodemo también escribió, después que Jesús se convirtió con Jesús. Llamado también, no, eso es mentira, que ahorita hay gente que se lo cree. Llamado también Actas de Pilato, data a mediados del siglo IV después de Cristo y fue redactado originalmente en griego. En el siglo V recibió su forma definitiva. Justino hace referencia a unas actas de Pilato. Recuerdan que yo le había mencionado eso en uno de los escritos, que es lo que va a servir también para el estudio del Jesús histórico. Bien. Tertuliano también menciona que no son de este evangelio. Según Eusebio, durante la persecución de Massimino Daza contra los cristianos, se leyeron en las escuelas actas de Pilatos falsificadas por los paganos para ridiculizar a Cristo. Ahí tiene la referencia. El primero que menciona las actas cristianas de Pilato es Epifanio, que se contrasta con las actas de Pilatos verdaderas que tratan sobre los hechos de un judío llamado Jesús, que nosotros creemos, que hacía ciertos milagros y que fue crucificado por él, que eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el Jesús histórico, para que usted sepa, y que los padres de la iglesia, cuando lo llamaban para rendir evidencia de su fe, decían, lo que yo te digo, tú lo puedes constar en las actas imperiales de Poncio Pilato, que yo le explico a ustedes que es lo mismo que hoy en día yo decir, o bueno, como la mayoría de ustedes son de Estados Unidos, es lo mismo que decir, eh, no me quiero meter en rojo, pero bueno, el gobierno de Abraham Lincoln fue el mejor de la historia, hizo esto y esto y esto, entonces Biden te llama. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que el gobierno de él fue mejor que el mío. Ah, sí. Y tú lo puedes constar eso en los archivos de la Casa Blanca. Busca los archivos de la Casa Blanca, tráelo de Abraham Lincoln, vamos a leer todo lo que hizo su gobierno, el desarrollo y demás, y vamos a compararlo con el tuyo. No estoy diciendo que sea así, porque yo sé que aquí hay estadounidenses que saben de eso más que yo. Lo que estoy haciendo es una comparativa. Es lo que ellos están haciendo. O sea, ellos le decían, no, no.
Jesucristo hizo esto y esto y esto. ¿Usted quiere ver que eso es así? Búsquenlo en las actas imperiales de Poncio Pilato. Ellos le están diciendo, no, pero eso está aquí en el palacio, pero busca eso. Tráelo, vamos a leerlo, para que usted vea que Pilato, lo escriba de Pilato, mira, lo pusieron ahí. Y eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿dónde que está el problema? Eso es lo que le están diciendo los cristianos. ¿Se da cuenta por qué es importante estudiar la Biblia, pero de forma histórica y extrabíblica? Pues usted tiene fuente. No, que Jesús fue un hombre normal, que lo divinizan después que hacía milagros. No, mira, mira, venga a ver, en el siglo segundo, ya los cristianos que lo mataban por su fe, ellos alegaban a los documentos imperiales de Poncio Pilato como defensa de que Jesús hacía milagros, de que fue crucificado y demás. Y eso es lo que la Biblia narra. Y te demuestra eso que la Biblia, por lo menos en esa parte, lo que te está diciendo ahí, tiene una corroboración más adelante. ¿Se fijan? Es importante saber ese tipo de cosas. Ok, este evangelio, un cristiano llamado Ananías cuenta cómo halló el protocolos redactados en hebreo por Nicodemo acerca del proceso de Jesús, como lo tradujo al griego en el año 425. Relata las negociaciones ante Pilato, la crucifixión, la sepultura de Jesús en los primeros 11 capítulos, las investigaciones del Sanedrín, las cuales habían demostrado que la resurrección del Señor había sido un hecho real, las declaraciones de sus dos difuntos resucitados sobre el descenso de Jesús a los infiernos y sobre sus obras en aquel lugar. Culpa tajantemente a los judíos de la muerte de Jesús y exculpa a Pilato. ¿Se fijan? Ese documento te habla hasta de Jesús de que en el infierno, allá abajo, predicando y toda la cosa que hizo. La Biblia llega hasta ahí, ¿no? ¿Se fijan qué diferencia hay sustancial entre los libros que usted tiene en la Biblia y los de afuera? ¿Usted quiere que introduzcamos eso a la Biblia? Dije, porque fue de que los cristianos, lo que contradecía la Biblia y nada más buscaron lo que les convenía, lo pusieron, no, sacaron disparate, fue. En muchos casos, no en todo, en muchos casos. Hay otros que sí serían importantes por no saber el desarrollo literario, de dónde salen ciertos conceptos de la Biblia, de dónde los traen, ¿entienden? Son importantes, no digo que no, no todo. Ok. El Evangelio de Pedro, redactado originariamente en griego, vio la luz en el siglo segundo entre los círculos heréticos, probablemente en Siria, y fue atribuido al apóstol Pedro, quien representa a sí mismo, se presenta a sí mismo como el autor. Quizás fue utilizado por Justino hacia el año 200 lo menciona el antioqueño Sarapión, más tarde los cita Orígenes, Eusebio, según Sarapión, estaba en su uso entre los docetas sirios a finales del siglo segundo, que negaban la verdadera humanidad de Jesús y le atribuían un cuerpo aparente y de ahí su afirmación de que el Señor guardó silencio como si, ok, como si no sintiera dolor al Señor crucificado. Su marcado, eh, su marcado cariz antijudío se trasluce cuando lo culpa de la muerte de Jesús, cuando culpa de la muerte de Jesús a Herodes y a los judíos. Los evangelios egipcios, originariamente en griego, fue compuesto probablemente en Egipto hacia el siglo segundo antes de Cristo y se fundó allí entre los cristianos procedentes del paganismo, aparentemente atestiguado en Clemente de Alejandría, en Hipólito, en Orígenes, en Epifanio y se caracteriza como un escrito herético de uso entre ascetas, encratistas y nacenos, así por sabelianos que defendían una concepción modalista de la Trinidad. No hay que confundirlo con el Evangelio de los egipcios, cuyo verdadero título es el gran libro del Espíritu Invisible, obra gnóstica que se conserva en lengua copta y procedente del hallazgo de Hammadi, que pretende haber sido redactada por Granset, tercer hijo de Adán, pero que es en realidad una obra del maestro gnóstico Gogesos, apodado Eunostos. Vamos ahora a pasar a los hechos.
que es importante también nosotros saber lo que son los apócrifos hechos. Una pregunta, ¿me dan 10 minutos o quieren que terminemos aquí? Seanme honestos, para decir alguna otra cosa. Sigue, sigue, bro. Ah, no, pues ya si ustedes dijeron, yo voy a seguir, si ustedes dijeron. Ok. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los hechos. Las historias apócrifas de los apóstoles pertenecientes a la literatura popular narrativa en algunas ocasiones se asemejan a la primera literatura novelística de la época. Su razón de ser es llenar el espacio del Nuevo Testamento sobre los viajes y las actividades de los apóstoles, así como la necesidad de conocer más acerca de los primeros héroes cristianos y de demostrar el carácter apostólico de la iglesia. Exaltan a los apóstoles por encima de la realidad y hacen de ellos personajes fantásticos dotados de poderes milagrosos en vidas y aún en muertos. Fíjense la diferencia con el escrito que usted tiene real, que son personas humanas real, bien, y que se demuestra con debilidades. Entonces, ¿qué fue? La transmisión cristiana con el tiempo fue mitologizando la Biblia y se añadieron superpoderes. Sí, añadieron superpoderes porque no aceptaron esto, que eran más extraordinarios y hacían a sus héroes más extraordinarios. No tiene sentido, ¿verdad que no? Perfecto. Espero que lo entiendan y se estudien también el criterio de la vergüenza y por qué es importante a la hora de tu estudiar un hecho antiguo. Por ejemplo, un relato que diga que Jesús se cayó, tropezó con una piedra, se cayó y se partió la boca, es más real, si por ejemplo, escrito por un discípulo de él, es más real que un relato que diga que Jesús iba caminando, tropezó con una piedra y la piedra se rompió del poder que tenía en el pie. Cuando tú comparas ambos relatos, el historiador, el filólogo, cuando ve los manuscritos, dice, esta historia es más real que esta. ¿Por qué? Porque este discípulo va a querer engrandecer la figura de su maestro. Entonces, a menos que esto no sea un hecho real, no hay por qué ponerlo. Al contrario, una invención no pondría que él se tropezó y se rompió la boca, sino que al contrario, él tropezó y rompió la piedra con todo. Eso es lo que se llama criterio de la vergüenza. El bautismo de Jesús, o sea, tú vienes a morir por los pecadores y te bautiza con Juan el Bautista. Cuando ese bautismo es de arrepentimiento para perdón de pecado. O sea, ¿qué tú estás haciendo, tipo? ¿Me entiendes? Entonces el criterio de la vergüenza analiza y dice, hey, espérate, este hecho es real. Porque un discípulo nunca, si no hubiese pasado realmente, no lo hubiese puesto. Pone que al contrario, Jesús vino y bautizó él a Juan el Bautista, que nunca lo hizo, sino que al contrario, dijo, no, no, vamos a cumplir toda justicia. Como tú eres el que va a preparar el camino, ven, bautízame. Perfecto, me presentaste al mundo. Viene el anuncio del cielo. Bien, es necesario que tú mengues y que yo crezca. Perfecto. Ahora voy yo. Y los discípulos empezaron a irse con él. ¿Se fijan? Pero si él lo hubiese puesto, no, 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 no. Jesús llegó y como era más santo que todos, Juan, ven, dame bautizarte a ti, pecador del diablo. Fue y lo subió. Y por eso es importante, como le dije, estudiar el criterio de la vergüenza, que eso se ve mucho en los hechos, y bueno, en la Biblia. Mi alma está muy afligida hasta la muerte. Jesús tenía mucha hambre y vinieron a tentarle. Jesús lloró. Jesús no pudo hacer milagro a causa de la incredulidad del pueblo. ¿Qué? Dios no pudo hacer milagro a causa de la incredulidad del pueblo. ¿Cómo es? ¿Qué pasó ahí? ¿Entiendes? No se vayan a... Son cosas que tienen explicaciones fáciles, pero diciéndole. Ok. Aunque pudiera haber sido, aunque pudiera haber tenido un fondo real, algunos incidentes narrados en su mayor parte carecen de valor histórico. Suelen proceder de círculos católicos, todo bien con lo católico, Dios lo bendiga, aunque no pocas veces también de comunidades heréticas de tipo gnóstico.
Los hechos heréticos pretenden difundir doctrinas heterodoxas recurriendo a la autoridad de algún apóstol. Cuando, aun cuando estos escritos heréticos recibieron más tarde una elaboración católica, no siempre ha perdido su intención primitiva. Presenta muchos rasgos comunes de la antigüedad, de la literatura heroica del paganismo, como la narración de los hechos y los viajes. Ambas cosas expresadas frecuentemente en los títulos originales. Y los milagrosos, dado el gran papel que conceden a la superstición, se convierten en divulgadores de creencias paganas realmente absurdas, pese a su origen cristiano. Es posible que entre todas las marañas de los relatos increíbles y extravagantes se oculten noticias exactas de los hechos reales, pero muy difíciles de detectar. O sea, toman hechos reales, los rellenan para entre la verdad introducir un sinnúmero de mentiras. Por ejemplo, los judíos mesiánicos de hoy, ellos vienen y te dicen, Primera de Juan 5:7 es un pasaje que no es real en las escrituras. Lo introdujeron ahí para poner la Trinidad y demás. Yo expliqué eso aquí. Está bien, te lo concedo, fue añadido. Ah, bien. Mateo 28:19, cuando habla de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Añadido, ¿de dónde? ¿Qué manuscrito no lo tiene? ¿Cuál es? ¿Qué manuscrito? Dime, que no lo tiene, que no tienen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál? Ninguno. No hay. Los manuscritos lo tienen. Los manuscritos de Mateo lo tienen ese pasaje. ¿Qué es lo que se cuestiona? Ese desarrollo teológico y ese entendimiento teológico de la Trinidad tan temprano. Conceptos que se fueron desarrollando más adelante con el estudio y la ampliación de la dedicación a las escrituras. Eso es lo que se dice. Pero fíjense cómo ellos te introducen con una verdad, te introducen un sinnúmero de mentiras para decirte, no, 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 como este pasaje no es original de la Biblia, bien, te lo concedo. Ok, ergo, la Trinidad totalmente falsa y una invención católica. Oh, y los otros pasajes que citan en todos los manuscritos, no tienen validez eso. O es que tú tienes un sesgo que no te permite verlo. ¿Se fijan? Entonces hay gente que introducen como eso, como entre la verdad, te introducen un camión de mentiras para entonces hacerte creer conspiraciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Nada, nada. Estudies los manuscritos, nada tienen que ver con la Biblia. Eh, pero ya dejemos eso, que yo vivo discutiendo todo el tiempo. Yo siempre vivo en pleito, no sé por qué. Vamos a esto. Hechos de Pedro, escrita a finales del siglo segundo y a comienzos del siglo tercero, probablemente en Asia Menor. Narra cómo Simón el Mago arrastró casi toda la comunidad de Roma a la apostasía cuando Pablo abandonó la urbe para ir a evangelizar España. Cristo comisiona a Pedro, que se encuentra todavía en Jerusalén, para que vaya a Roma con el fin de oponerse a Simón el Mago. Al refutar al hechicero, Pedro realiza toda clase de milagros, como hacer hablar a un perro, nadar en un arenque muerto. ¿Se fijan qué diferente a la Biblia? Hablar a un bebé, hacer hablar, perdón, a un bebé como si fuera un adulto y que varias personas se levanten de los muertos. De acuerdo con la narración, la enseñanza de Pedro sobre el ascetismo y la castidad causa la separación de muchas mujeres de sus esposos, lo que finalmente trae dificultades con las autoridades que deciden matarlo. Al principio cede a los ruegos de sus amigos y huye a Roma, pero Cristo sale al encuentro de Pedro y le pregunta a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Él le pregunta a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? La famosa leyenda del Quo Vadis. La respuesta es, voy a Roma para ser crucificado. Pedro entonces regresa a la ciudad y es crucificado. ¿Se fijan cómo mezcla elementos reales con elementos mitológicos y te lo liga para que tenga como cierta validez y luego introducirte falacia? Bien. Los hechos de Pablo. El conjunto de obras se ha perdido, aunque se conserva en buena parte. Son conocidos desde hace mucho tiempo, aunque su admisión como parte integrante de los hechos de Pablo es bastante reciente. Los siguientes escritos
Hechos de Pablo y de Tecla, el apóstol Pablo, cuya figura descrita en el capítulo 3 predica en Iconio y una doncella llamada Tecla se convierte a Cristo, abandona a su prometido, condenada a la hoguera, escapa a la muerte, más tarde es salvada de la fiera de Antioquía, se bautiza a sí misma y muere finalmente en, ya no puedo, en Seleucia, respuesta a los Corintios, que es la segunda, en segunda, que es la segunda carta a los Corintios, con una tercera carta de Pablo a la iglesia de los Corintios, el martirio de Pablo, aunque el apóstol, al ser decapitado en Roma bajo Nerón, salpica la leche del vestido del verdugo. Salpica de leche, perdón. Según Tertuliano, la obra fue compuesta como una novela apostólica por un presbítero de Asia Menor que perdió su dignidad a causa de una falsificación tal de la historia. Es notable por su famosa descripción de Pablo como un hombre de baja estatura, calvo, piernas curvadas, cejijunto, o sea, con la ceja junta y con la nariz prominente. Este escrito expresa una fuerte aversión al matrimonio y contiene varias preguntas, presunta bienaventuranza del apóstol acerca de la castidad. Se fijan que tiene introducida ideas católicas que no están en la Biblia, que se utilizaron con eso. Entonces hoy en día la tradición católica lo toma, dan eso como verdadero, dicen que la tradición de la iglesia era así, citándote dos o tres ejemplos de personas, para entonces decirte ahora que los papas no se pueden casar, que los sacerdotes no se pueden casar. Cuando la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios vio al hombre sin pecado, oye, qué locura es. Dios vio al hombre sin pecado y dijo, hey, no es bueno que esté solo. ¿En qué estaba pensando Dios en eso? Fíjese algo. Este hombre sin pecado, está en el huerto, nada más hay animales. Nunca ha visto una mujer desnuda. No sabe lo que tiene relaciones sexuales. Y yo estoy diciendo que no es bueno que esté solo. Y le hace una mujer. Ahora, con la depravación moral y la caída radical que nosotros tenemos, me está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ya ahí hay una contraposición con lo que Dios dice. Eso también aplica al otro caso de los amiguitos. No, si te repudiaron y te pegaron un cuerno y te dejaron, pues usted no puede casarse, tiene que quedarse solo. Entonces, el no es bueno que el hombre esté solo y que tenga una ayuda idónea es hasta que te abandonan, te son infiel y te deja. O sea, hasta que tú te dejes. Ya después que tú te dejes, que tienes una vida sexual activa, que ya tú tienes, por ejemplo, eh, eso mismo. O sea, ahora sí, Dios está de acuerdo con que tú estés solo. Caemos como en tanta incoherencia cuando nosotros como que no analizamos bien la Biblia, en tanta incoherencia, tremenda, tremenda, una encrucijada, una, una contraposiciones que no tienen sentido alguno, de verdad, no tiene sentido ninguno. Pero amén a todo lo que crea, como usted lo entienda y como se lo enseñaron, yo lo respeto. Lo único es que yo de vez en cuando meto mi cuchillito, usted lo sabe, siempre meto mi cuchillito. Porque sé los ataques que se reciben por las redes. Que al que dice esto que yo digo ahora, le dicen que no es sana doctrina, que no, que a mí me llamaron falso maestro, me tienen en un grupo metido por ahí. Feliberto es un falso, está descarriado, me lo comentaron hasta en YouTube, está descarriado y esto y lo otro. Ninguno cita la Biblia. Cuando la cita se la respondo, pero como quiera, como ya no pueden, dicen, ah, no, no, es un falso. Ya eso es lo que tienen que decir. Lo que no pueden es venir, hermano, vamos a conversar, ven, dame convencerte. Ok, ven, convénceme. Esto y esto y esto. Ok, vamos a estudiarlo, ven. En el contexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. ¿Qué dice la Biblia? Esto y esto y esto. Vamos a analizar en su contexto. Nunca lo hacen eso.
Es más fácil hablar desde afuera que venir. Pero bueno, así son la gente. Eh, Incluye varias presuntas bienaventuranzas del apóstol acerca de la castidad, incluyendo la que dice, bienaventurados son los que tienen esposa como si no la tuvieran, porque heredarán a Dios. Bien, de ahí también usted se puede tener, eh, que era ese también es una parte, un principio que hay en Primera Corinto, por el cual Pablo dice, no, no, no. Tú no tienes, tú quieres dejar a tu mujer di que para quedarte solo y dedicarle tiempo a Dios, porque el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios y el casado de cómo agradar al mundo y etcétera. Entonces yo me voy a dejar de mi mujer para dedicárselo a Dios. No, 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 negativo. Y si te deja, tú que te dejaste por esa causa, cuando tenga deseo tienes que burlar a tu mujer, porque usted no sé, ustedes, la cláusula que permite la Biblia de dejarte, no se cumplen ustedes dos. Entonces, por eso te tienes que volver cuando tenga deseo. No es si tu marido te da golpe y te va a matar cuando viene a ver y tú te dejas de él o huye por tu vida. Vamos a decir que no te han dejado, huye por tu vida. Cuando tú tengas deseo sexual, bueno, déjame ir para mi abusador. Ah, no, no puedo ir. Ay, ¿qué yo voy a hacer? Pregúntese. Los Hechos de Juan. Redactado originalmente en griego, tal vez en Asia Menor, no ve la luz más tarde, no ve la luz más tarde del siglo tercero. Narra los viajes del apóstol Juan, su estancia en Éfeso en dos ocasiones, donde obra muchos milagros y destruye el templo de Artemisa, de Artemis, que también de ahí viene el bendito velo que la Biblia te dice en 1 Corintios 11 que use. No tiene nada que ver con un mandato para todas las iglesias, sino por una situación específica que hay ahí, la vamos a tratar después en algún tema, meto yo ese tema ahí y lo tratamos, de por qué se usaba velo en aquel tiempo en Corinto, únicamente, en Corinto, para buscar una diferenciación con las mujeres que le servían a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, que practicaban prostitución sagrada. Hoy en día, tener un velo es signo de ser sana doctrina en muchos lugares, cuando eso no tiene nada que ver con la iglesia, nada. Eso era un problema ahí que había. Pablo tuvo que decir, sí, sí, ey, no, 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 no. Esas mujeres tienen el pelo corto, en señal de rebeldía y cierto tipo de, de forma en su pelo, en señal de rebeldía y del culto a la diosa Artemisa. No tenían marido, eran mujeres de la vida alegre, practicaban la prostitución sagrada. Usted que vive ahí no puede cortarse el pelo para que no parezca como una de esas mujeres y para que haya una diferenciación entre el Dios al que tú le sirves y el culto que ellas practican. En consecuencia de eso, ponte un velo si te cortas el pelo. Bien, si te cortas el pelo. Si no te quieres poner el velo, ráspate la cabeza. ¿Por qué no le dijo córtate mejor el pelo? No, ráspatela. Porque estaba buscando la bendita diferencia entre las mujeres de afuera, que tienen el pelo corto, con cierto tipo de peinado ostentoso, de otra forma, y él está diciendo, hey, no, 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 tienen que diferenciarse. Así no, así no, tienen que verse diferente. Eso tú puedes aplicar el principio de eso, de que el cristiano, en cualquier cultura que esté, si hay algo asociado con lo malo, lo correcto, aunque bíblicamente no sea pecado, lo correcto es para usted marcar una diferencia, usted agarrar y no hacerlo. No porque haciéndolo te va para el infierno, sino para que sea una diferencia entre usted y el de afuera, que no le sirve a Dios. Porque si hacen todo lo mismo, al final ellos no van a ver con una verdadera razón, un verdadero cambio en usted. Bien, es importante eso. Le voy a leer esto como último y lo voy a dejar porque ya me robé 12 minutos y no tiendo a hacerlo, perdónenme. Los Hechos de Juan, ¿verdad? Redactado originalmente en griego, tal vez en Asia Menor, no ve la luz más tarde, hasta el siglo tercero, narra los viajes del apóstol Juan, su estancia en Éfeso, en dos ocasiones, donde
obra muchos milagros y destruye el templo de Artemis, así como su predicación de Cristo y su deceso. El relato está lleno de reminiscencias gnósticas, encráticas y docetas, que es del docetismo. Jesús aparece en 39 formas variables: joven, anciano, inmaterial y cuerpo sólido. No precisa ni comer ni dormir, no imprime huellas al caminar y su padecimiento no fueron reales en su crucifixión, eh, y en la crucifixión fue como un fantasma. Vamos a dejarlo hasta aquí para no abusar. Si usted quiere que yo siga, yo sigo, pero no, vamos a dejarlo de aquí. Ya los otros, que son los apocalipsis, que hay muchos, cuando yo vaya a tratar el estudio de la escatología, yo lo que voy a hacer es que voy a incluir eso para como hablarle, para rellenar lo demás, porque no quiero pasarme aquí del tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por aguantar. Hablo mucho, realmente, perdónenme, pero ya si quieren decir algo lo pueden decir. Normal, 2 minutos, pues ya no vamos. Simplemente algo que usted quiera decir. Bueno, nadie quiere, estamos bien. Si así estamos bien, porque nos vamos ahí. Bendiciones para todos, excelente clase, muy buena clase, muy buenas informaciones. Esperemos que le saquemos provecho a cada esa información, a ese gran esfuerzo que tú has hecho para nutrirnos a nosotros con estas informaciones que son muy útiles y que no son muy frecuentes. No es muy frecuente ni en los institutos bíblicos ni en las iglesias escuchar este tipo de informaciones. Gracias. Cualquier otro quiere decir cualquier cosa, una pregunta, un estudio para después. Wow, José, tengo, te lo prometo, ya que terminé bibliología hoy, te lo prometo, voy a hacer el estudio de Isaías 3 cuando Dios le habla de la prenda y del ornamento y de todo eso. Yo tengo ya la respuesta, pero yo voy a hacer un estudio mejor para no dártelo por aquí tan vacío, sino más detallado, con el contexto y todo. Y no tiene nada que ver con nosotros, así que, por si acaso. Oye, varón, una pregunta Sí. referente al apócrifo, la sabiduría de Salomón. O sea, sabemos que ¿verdad? No es canon, pero pudo haber sido, o sea, el por qué lo descartaron. Ah, mira, lo primero, importante, porque tú te añadiste mucho tiempo después, importante que en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de bibliología o en el área que se llama podcast, que YouTube ahora tiene esa área, se llama podcast. Usted entra, el área se llama teológicos, que es como el nombre del seminario, como la lógica de Dios, algo así, es lo que quiere decir. O Dios, o tratando a Dios de forma lógica, como ve. Ahí tú entras y en la segunda clase, se llama el canon del Antiguo Testamento, hay una respuesta de por qué esos libros no fueron incluidos. Había un criterio, tenía que ser escrito dentro de Jerusalén, se le hizo la salvedad a Daniel, en hebreo, y aparte de eso, tenía que ser reconocido por la comunidad judía de la ciudad santa. En el concilio de Yania es donde se reconocen que fueron judíos en el año 90, en el siglo primero. Lo que se hace es que en el concilio de Yania se reconocen los libros del Antiguo Testamento que debían de ser canónicos y ese se dejó fuera. No quiere decir que son libros que usted tiene que votarlo y desecharlo. No, usted puede tenerlo. El que tiene una Biblia católica en su casa tiene una bendición, no tiene al diablo metido con libros satánicos, no. Tiene una bendición porque te desarrolla más la literatura
judía de aquel tiempo y es importante leerlo. Entonces, vaya por allá, véase lo que yo hablé del Concilio de Yarnia y por qué no se incluyeron esos libros. Gracias, mi hermano. Adelante. Una pregunta, Manuel Brito. eh, Manuel Brito, fíjate tú que me hiciste la pregunta ahorita de la simiente. Sí, 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 Para que tú tienes veas que me toda sé la tu razón. nombre. Yo tengo memoria. Yo a todo el que está aquí, yo sé por lo menos algo que yo he hablado con ellos. Desde que se conectan, yo y lo identifico. Sí, lo que pasa es que te decía que no podía, nunca podía llegar a tiempo del trabajo y hoy, bueno, llegué faltando media hora y pues me la disfruté bastante las clases, que es demasiada edificativa. Y qué te digo, más para adelante y que el Señor te la siga usando y es de gran bendición, de verdad que sí, créeme que tal vez el hombre no lo paga, pero Dios te recompensa conforme a su voluntad y lo que está haciendo lo está haciendo súper, súper para la gloria de Dios. Amén. Dios es bueno. Miren, eh, anuncio importante. Vamos a entrar en una encuesta. A ver qué ustedes quieren que yo trate. Sí, un análisis desde la crítica bíblica al Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, libro por libro, quién escribió tal libro, el contexto y demás, o si ustedes quieren que yo trate el asunto de la teología propia, es decir, la persona de Dios, un análisis bíblico, filosófico de la persona de Dios, que ya sería como la siguiente clase de bibliología. Yo lo voy a mandar por allá para que ustedes me digan. Así, si ustedes me dicen, no, yo quiero realmente lo análisis de los libros, libro por libro, tratamos los 66. Si quieren que le hagamos un análisis, una introducción larga, o sea, de la Dora, de un libro también de lo apócrifo, también lo podemos hacer. Entonces, queda eso pendiente. Usted va a votar. ¿Qué usted quiere? El análisis crítico, que por crítico no quiere decir que yo voy a negar las cosas de la Biblia, sino vamos a ver qué dice la crítica y cómo se le responde a lo que dice la crítica. Usted nunca me va a escuchar, nunca desprestigiando el texto bíblico. Si aquí viene una gente esperando eso, se equivocó. Porque yo soy cristiano y yo estoy convencido de lo que leo y sé que aunque no todo está resuelto, casi todo tiene respuesta. Entonces, vamos a tratar esos temas. O si usted quiere, teología propia. Yo no le voy a decir lo que quisiera, pero vamos adelante. Hablamos luego. Queden con Dios.